La importancia de la seguridad para las personas y la importancia también de las personas que se están dedicando a cuidar de nosotros. Esta mañana Basilio Febles está con nosotros, secretario general estatal de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Uso. Buenos días y bienvenido al programa. Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Pues un placer y gracias por atendernos, que sabemos que estás, como siempre, con miles de reuniones, trabajando por los derechos de los trabajadores, nunca mejor dicho. Y vamos a hablar, en primer lugar, de una sentencia muy importante que crea un precedente desde el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife, porque Seguridad Integral Canaria acaba de perder frente a los trabajadores que el juzgado les ha reconocido sus derechos de ser impagados, de no pagarles en los días establecidos. Hay deudas económicas, hay pendiente a reconocer derechos a los trabajadores, como estábamos comentando al principio del programa. Cuéntanos un poco qué pasa con esa sentencia que crea un precedente más importante para, en este caso, quien ha perdido Seguridad Integral Canaria. Bueno, sí, como sabemos todos cómo funciona esta empresa, Seguridad Integral Canaria, el nivel de demanda de los trabajadores es muy alto porque la empresa incumple sistemáticamente con todos los preceptos legales. Nosotros en esta demanda que presentamos ante el juzgado de lo social, aparte de reclamar lo que siempre reclamábamos, el pago de las cantidades que la empresa no ingresaba a los trabajadores, el que los trabajadores cobraran en tiempo y forma, o sea, lo que hemos venido siendo hecho hasta ahora, habíamos pedido dos cosas también que a nosotros nos parecían muy interesantes. Primero, que se condenara a la empresa por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores. Entendíamos nosotros que existe un daño moral importante, porque los trabajadores de esta empresa desde hace 2-3 años es práctica habitual que siempre pagan los salarios tarde, el día 9, el día 10, el día 11, el día 12 de cada mes, cuando por convenio está establecido que tiene que pagarlo en los 3 primeros días del año. Esto evidentemente le acarrea un problema añadido a los trabajadores con sus bancos, con los recibos, con las hipotecas. Todos los trabajadores de Integral, bueno, todos no, pero una inmensa mayoría de trabajadores ven como todos los meses le devuelven el recibo de la luz, la hipoteca y tienen que pagar intereses. Y también pedíamos un derecho, la misma condena por derechos sindicales, por vulnerar los derechos sindicales, porque entendíamos nosotros que nos pasaba a los trabajadores que estaban afiliados a la USO. Eso en el transcurso del juicio ha quedado demostrado que no es así, porque la empresa actúa así con todos los trabajadores, independientemente de que estén afiliados a la USO o a cualquier otro sindicato. O sea, no es un problema con el sindicato, y ahí el juez lo ha dictaminado así, sino que es un problema con todos los trabajadores. Claro, evidentemente, la ley es igual para todos, los derechos se reconocen a todos independientemente de la afiliación sindical o no. Exacto, claro. Entonces, ¿qué es lo novedoso de esta sentencia? Bueno, aparte de condenar a la empresa a pagar las costas, a pagar las cantidades que se le daban a los trabajadores, a pagar la cantidades que los trabajadores pagan al banco de los intereses por la devolución de los recibos, lo ha condenado a 2.500 euros, a pagar 2.500 euros a cada trabajador por vulnerar los derechos fundamentales y por causarle daños morales. Esta demanda en principio la han presentado 17 trabajadores de la empresa. Ha sido una demanda conjunta. Claro, esto abre un precedente importante. Primero, nosotros entendemos, vamos a recurrir la sentencia porque entendemos que la cantidad, nosotros pedíamos 25.000 euros de daños por estos daños morales y el juez ha estimado en 2.500 euros a cada trabajador. Nosotros entendemos que los daños causados a los trabajadores excede esta cantidad, pensamos recurrir. Pero bueno, esto sí que abre una vía para todos los demás trabajadores que quieran recurrir y para no solo para esta empresa ya, sino para cualquier otro tipo de empresa. Porque el problema es que no hablamos de que un mes, por un tema puntual, la empresa se retrase en el pago. Un mes, 2 meses. O sea, nosotros entendemos también las dificultades que tienen las empresas y bueno, también tenemos que ser un poco flexibles
porque dependemos de las empresas y tiene que haber empresas, las empresas tienen que funcionar. ¿Qué es lo que nos parece a nosotros que no podemos consentir? Es que de forma sistemática durante los últimos 3 años la empresa todos los meses se retrase en el pago de los salarios. Claro, y de hecho se retrasa en el pago de los salarios muchas veces, incluso no teniendo problemas de liquidez. O sea, entendemos que la empresa Seguridad Integral Canaria es una empresa que genera beneficios, o sea, no es deficitaria, por lo tanto, debe cumplir también con los trabajadores. Evidentemente, de hecho la sentencia dice que hay que pagarles del primer día al 3, ¿no? Dentro de los 3 primeros días su sueldo, y precisamente para que no se vuelva a repetir lo que estás comentando, que no se vean igual cuentas embargadas precisamente porque no pagan hipotecas, bueno, todo esto que estás comentando, que es un daño no solo económico sino moral, el estrés y la presión que sufre el trabajador de que sabe que no va a haber su sueldo en tiempo y forma como establece el contrato que tienen, y además ahora la sentencia lo dice claramente. Sí, ese es principalmente uno de los motivos de pedir este tipo de indemnización. O sea, no tan solo para que los trabajadores reciban esa indemnización por los daños morales, que también, sino para, pues de cara al futuro, entiendo yo que la empresa tendrá que empezar alguna vez a cumplir con lo que dictaminan los jueces y tendrá que empezar a pagar en tiempo y forma. Porque hay una interpretación que hace la empresa que es errónea porque no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Inspección de Trabajo, lo dice la Justicia, de que ellos entienden que si tienen que pagar el día 3, ellos dando la orden al banco del ingreso el día 3, cumple con la ley. Y no es así. O sea, tanto en el convenio como en el Estatuto de los Trabajadores está bien claro que el trabajador debe de haber cobrado su salario en los 3 primeros días del mes, independientemente del banco con el que trabajen, independientemente de que la empresa tenga que ingresar. O sea, hay un hecho también llamativo y claro. Cuando algún cliente, cuando los trabajadores le cuentan al cliente para el que trabajan, sea un centro comercial, una institución pública, un banco, que tienen problemas de pago con la empresa, cuando el cliente quiere apoyar a sus trabajadores, a los trabajadores de Integral Canaria que prestan servicios allí, llaman a la empresa y esos trabajadores cobran antes del día 3. O sea, con lo cual entendemos nosotros que hay una evidente voluntad de la empresa de atrasar el pago de los salarios a los trabajadores. Claro. ¿Qué es lo que suelen aludir? Bueno, que han firmado un acuerdo con el Comité de Empresa de Gran Canaria que sí que les acepta que paguen a los trabajadores hasta el día 10. Pero bueno, es un sinsentido mayúsculo porque eso ya la justicia, el Tribunal Supremo ha echado abajo ese convenio, con lo cual no tiene ningún sentido que la empresa actúe de esta forma. Recordamos a los oyentes que esta sentencia proviene del juzgado número 5 de los sociales Santa Cruz de Tenerife del 29 de julio de 2016, por lo tanto, como comentan también algunos compañeros tuyos, pues sí que siembra un precedente en el sentido de este reconocimiento que ya es per se, pero bueno, que hay que recordarse la Seguridad Integral Canaria que cumpla realmente con lo acordado. Y por otra parte, si más trabajadores que no habían interpuesto demanda, en este caso como comentas son 17, se suman, se empieza a haber más demandas, más reclamaciones, igual el juez en la sentencia que dicta de indemnizarlos por ese daño moral por 2.500 euros, aunque pedíais 25.000, igual el temor puede ser que tiene que indemnizar a tanta gente si hay muchos más trabajadores afectados que bueno, igual pueden alegar un daño económico a la empresa, aunque recordamos que esta empresa tiene la seguridad del Metro de Madrid, del Ministerio de Defensa, es decir, que como estás comentando es una empresa solvente, no creo que tenga problema en indemnizar a los trabajadores, ¿no? Y además anuncié ya un recurso en este caso, ¿no? Claro, aquí por comentarte 2 cosas. Estoy viendo las cantidades que pagan los trabajadores por esos intereses devengados a los bancos por cuotas impagadas y son cantidades importantes. Pues en algunos meses 120 euros, 80 euros, 90 euros, 140 euros, o sea, y se repiten todos los meses. O sea, que un trabajador de esta empresa que cobre sus salarios el día 10 es
está pagando de un salario de 1.000 euros, una media de 90 a 100 euros mensuales en intereses a los bancos por los recibos devueltos. Entonces esto es un tema que entendemos que tenemos que cortar y que las administraciones públicas no deben permitir. Claro. O sea, porque tenemos que recordar que esta empresa tiene pues, aproximadamente un 60 a un 70% de los servicios de seguridad públicos de Canarias los tiene esta empresa. Entonces, yo creo que también las autoridades, o sea, nuestros políticos al que elegimos para que nos gobiernen durante 4 años, deben de empezar a tomar cartas en este asunto y deben empezar a obligar, entre comillas, lo de obligar a la empresa a que cumpla con sus trabajadores. Evidentemente, una empresa privada como de la que estamos hablando, Seguridad Integral Canarias, y además su fuente de ingresos por el trabajo que realiza viene de las instituciones públicas y luego produce un incumplimiento frente a los trabajadores, pues apaga y vámonos, porque más solvente que el Estado o para las instituciones para las que trabaja, pues la verdad que sí que parece rocambolesco, ¿no? Bueno, y otro